El COVID ha dejado múltiples zonas cero, las UCIs, los cementerios, las calles vacías, pero una de las más terribles se vivió entre las cuatro paredes de las residencias de mayores. Allí fallecieron 2.197 ancianos, una cuarta parte del total de muertos desde que comenzó la pandemia. Desde que se empezaron a administrar las vacunas, la situación dio un giro de 180 grados. Las residencias son ahora los lugares más seguros. Los pocos contagios que todavía se producen desencadenan en episodios muy leves o asintomáticos. Aún así, la herida continúa abierta. Buenas noches. Llagas que no han cicatrizado entre las familias de las víctimas. Muchas consideran que se pudo hacer más y han llevado sus casos a los tribunales, pero de momento no encuentran respuesta a las denuncias. Leticia Gutiérrez. Sí, dicen que el sistema judicial tendría que ser más valiente y someter a lupa la investigación de esos casos. Aseguran que en su día las residencias pudo hacer mucho más por atender médicamente a esas personas que acabaron falleciendo. Ahora lamentan que se encuentran con trabas legales para continuar con sus denuncias. Murieron allí solos, además con el componente de la soledad, del abandono. Y el dolor y sufrimiento que han tenido las familias, pues evidentemente ahora es dolor y sufrimiento por toda la incomprensión que les ha rodeado. No han recibido información, no han recibido disculpas. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí esto, qué bien, qué decente. Muchísimas gracias por venir. Comienzan las clases, las profesoras son enfermeras, los alumnos, los mayores de la provincia de Segovia. Están aprendiendo a manejar dispositivos móviles para consultar la aplicación de SACIL. Desde ella se puede pedir cita en el médico, conocer los resultados de pruebas diagnósticas o capturar el pasaporte COVID. Muchas posibilidades que no conocemos. Claro, pero por eso estamos aquí. Y que no usamos, claro. Y yo creo, ¿tú crees que sí que te puedes apañar? Me apaño divinamente por ahora. Entonces, y aquí le salen, en el caso de que tenga alguna duda, las citas que tiene con su profesional. Los tomos de los presupuestos ya están en las Cortes de Castilla y León. Hoy hemos conocido los detalles de esas cuentas que necesitarán para aprobarse al menos un voto más que los que asuma el gobierno de coalición. Las primeras impresiones del PSOE han sido sobre la sanidad y ya han recibido respuesta. Es una de las partidas que menos crece. Crece nada más y nada menos que 5 veces menos de lo que ha crecido el presupuesto de sanidad en el presupuesto general del Estado. Que este año vuelvan a subir cuando tenían que haber decrecido porque ya no es el mismo gasto en materia de pandemia, pues eso quiere decir que no tienen mucho de dónde criticar. Comienza la operación salida del puente de Todos los Santos y la lluvia en algunos momentos ha complicado la situación en las carreteras. Por las de Castilla y León se espera que pasen más de 700.000 vehículos. Enar Valerio, ¿cómo están las cosas en estos momentos? La situación está siendo bastante tranquila, ya que por ahora no se ha registrado ninguna incidencia reseñable en las carreteras de nuestra comunidad. Y eso que es una operación salida más especial, si cabe aún, porque como decías, la alerta meteorológica dice que va a haber lluvia durante los 4 días que dura este dispositivo especial. Por eso la DGT pide a los conductores que extremen la precaución al volante. Mañana sábado tendremos lluvias a lo largo y ancho de la comunidad. Las más intensas las encontraremos en zonas del sur, aunque se dejarán ver de forma moderada en todo el territorio. Temperaturas máximas que se van recuperando. El calentamiento global ha crecido 3 grados, el doble de lo esperado. En vísperas de la cumbre del clima, los ecologistas recuerdan la importancia de que los gobiernos cumplan sus promesas. Los fenómenos meteorológicos extremos se han multiplicado por estas circunstancias. Por mucho que el coronavirus vaya quedando atrás, nunca podrá olvidarse el sufrimiento de las víctimas. En Castilla y León han fallecido casi 12.000 personas por la pandemia, 2.197 en las residencias de mayores. Lo que es incalculable es el dolor de las familias. Muchas de ellas, no conformes con el trato recibido, han decidido acudir a la justicia, pero se están encontrando con demasiados obstáculos. Leticia Gutiérrez.
Sí, efectivamente, esa realidad de muertes de ancianos en las residencias afectó a toda Castilla y León, especialmente a provincias como esta, Burgos. Tanto los familiares de los fallecidos como el defensor del paciente asegura que en su día en las residencias se pudo hacer mucho más por la asistencia médica de esas personas que acabaron falleciendo. Denuncian que en su momento la justicia se lavó las manos y ahora se encuentran con algo parecido. Dicen que no están siendo valientes para seguir con esos casos, para analizarlos con lupa, y ahora están en una situación límite porque esas familias aseguran que se están encontrando con muchas trabas legales para continuar con esas denuncias. Los más dependientes, los más mayores, estuvieron encerrados con el peor enemigo durante la primera ola en las residencias. Muchos murieron dentro. Desde el principio, algunas familias denunciaron que les dejaron abandonados. Hay casos de desasistencia absoluta, donde estaban los abuelos solos en una habitación, donde no había personal suficiente para atenderlos, donde no se estaba atendiendo sus necesidades médicas. La Junta siempre ha esgrimido que los centros estuvieron medicalizados, pero para César la atención de su padre enfermo de COVID en la residencia de Solosancho no fue suficiente. Yo le insistí unas cuantas veces, es decir, una persona que está enferma, pues habrá que trasladarlo al hospital correspondiente. Él me dijo simplemente que lo iban a sedar y bueno, pues ya lo que durase. Su padre falleció el 7 de abril de 2020. Medio año después consiguió el historial médico, pero no hay base legal suficiente para proseguir con su denuncia. Como en aquella época no se hacían pruebas, pues bueno, lo de posible pues ahí quedó en el aire, se lavaron las manos. En su día, el defensor del paciente denunció que se habían dado instrucciones para no derivar a los ancianos a los hospitales. Sanidad siempre lo negó y la Fiscalía archivó esa denuncia. Su esperanza queda en que la justicia actúe de oficio. Judicialmente lo que tiene que haber es un sistema valiente que efectivamente sometiera a lupa y a crítica lo que ocurrió. De momento, este juzgado de Segovia investiga lo que ocurrió en la residencia de Claros Abades y en la de Ortigosa del Monte, en Segovia, donde fallecieron más de 40 residentes. Una de las comisiones activas en las Cortes pretende investigar con detalle qué ocurrió en las residencias en los peores momentos de la pandemia. Se espera que las comparecencias comiencen el próximo año. Solo en Castilla y León existe una dedicada a este asunto. En País Vasco se ha rechazado y en Cataluña está en trámite su solicitud. Con 5 comisiones de investigación en activo, el de Castilla y León es el parlamento con más investigaciones abiertas. En el resto de España, solo 5 parlamentos tienen comisión y solo una en cada uno. En el resto, ninguna en marcha. Los parlamentos de Murcia y Madrid tienen abiertas, como el de Castilla y León, investigaciones relacionadas con la pandemia, sobre la vacunación en Murcia y sobre las medidas de control del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas en Madrid. Quizá podríamos preguntarnos qué hubiese pasado si en vez de estas medidas que usted ha descrito se hubieran tomado otras. ¿Qué cambios hubiéramos podido tener? Con un modelo de predicción se hubiera podido estimar, porque ¿cuál hubiera sido el cambio previsto? En Andalucía se investiga el uso de los fondos de la Fundación de Empleo. Ni el daño moral, personal, familiar y económico que este proceso me está causando. Y en Galicia, Comisión de investigación para analizar a evolución económico-financeira das antiguas caixas de aforros. Se analiza la fusión de las cajas y las indemnizaciones millonarias de sus directivos. En Valencia, los grupos piden cuentas sobre la elevada deuda pública de la comunidad. Es necesario que vengan también, además de la ministra de Hacienda, además del consejero de Hacienda, los presidentes de la Generalitat. País Vasco ha rechazado 3 comisiones solicitadas en esta legislatura sobre la gestión del vertedero de Zaldívar o la COVID en residencias de mayores, asunto que se ha solicitado también en el Parlamento de Cataluña. Después de 3 días sin fallecidos, en las últimas 24 horas han perdido la vida 5 personas en Castilla y León. Nuestra comunidad comenzaba la semana con una incidencia por debajo de la media nacional, pero hoy se sitúa 5 puntos por encima. En España esa incidencia no llega al riesgo medio, se ha estancado en los 49 casos por cada 100.000 habitantes. El vicepresidente de la Junta, con estos datos, prefiere esperar para aplicar el pasaporte COVID. En este momento no está encima de la mesa nada más que, bueno, que si tuviéramos que tomar medidas restrictivas, naturalmente lo sensato por parte del Gobierno sería tomar las medidas lo menos restrictivas posibles y sobre todo aquellas que inciten a la población a vacunarse, porque el objeto de este pasaporte no es restringir la actividad, sino es promocionar la vacunación.
Pedrajas de San Esteban e Íscar son dos pueblos de la provincia de Valladolid. Han sido los más castigados por el COVID y en incidencia acumulada, y durante toda la pandemia han sufrido las restricciones más duras. Toques de queda y negocios cerrados durante mucho tiempo. Con estos mimbres está siendo aún más complicado volver a empezar. Las ayudas prometidas llegan con cuentagotas y la economía se resiente y no despega. Un año después, este gesto vuelve a ser habitual entre los comercios y bares de Íscar y Pedrajas, pero ha costado recuperarlo. Durante la pandemia, que no hemos cubierto gastos, vamos, pero ni una mínima parte. Las penas han sido cuantiosas, es que no se puede. Así, más aquí, tanto Íscar como en Pedrajas, hemos sido los dos pueblos que más confinados hemos estado de España. Durante más de 40 días vivieron dos confinamientos particulares por sus altas cifras de incidencia de la COVID-19, lo que tuvo grandes consecuencias en el comercio y la hostelería local de ambos municipios. Ha habido varios negocios, incluso algún restaurante que pues al final no ha podido mantenerlo. Han recibido ayudas, como el resto de municipios, pero consideran que no es suficiente. Diputación envió unos fondos COVID, se han utilizado para gastos generales, sobre todo de personal de limpieza. Han llegado otro tipo de ayudas a través de la Junta, como es un fondo extraordinario COVID o como es el plan de ayuda para limpieza de colegios. Por eso piden a la Junta que, igual que los miró con lupa hace un año, valore también ahora de forma concreta su situación. Que llegue una ayuda en la cual los ayuntamientos puedan disponer de ella para ayudar a la gente más afectada y a los negocios más afectados directamente. La consejera de Sanidad reconoció que los confinamientos perimetrales no habían servido para gran cosa. Si nos hemos equivocado, es bueno también saber rectificar y poner las medidas necesarias para que ese error sea subsanado. Poco a poco, Pedrajas e Íscar van recuperando la normalidad, aunque sienten que la herida de aquellos dos confinamientos no ha terminado de cicatrizar aún. Cada vez es más necesario el conocimiento de las nuevas tecnologías para vivir en el medio rural. Por ejemplo, a la hora de pedir cita en atención primaria. El problema es que gran parte de la población, sobre todo las personas mayores, no domina los dispositivos ni las aplicaciones móviles. En Segovia, un grupo de enfermeras recorre los pueblos de la provincia para dar clases prácticas a todo el que lo desee. Sara hoy cambia su labor como enfermera y se convierte en profesora rural en el Ayuntamiento de Navares de las Cuevas. Que nadie se quede sin saber cómo puede acceder a todos los recursos que hay en su zona básica de salud y que esta brecha digital, por supuesto, desaparezca. Los 15 alumnos que han acudido a esta clase centran sus esfuerzos en aprender, con mejor o peor soltura, cómo funciona la app SACIL Conecta, porque aquí, con apenas 20 tarjetas sanitarias, su única posibilidad es la cita a demanda. Pedir cita. Muchas posibilidades que no conocemos. Claro, pero por eso estamos aquí. Y que no usamos, claro. Y yo creo, ¿tú crees que sí que te puedes apañar? Me apaño divinamente por ahora. Me voy manejando. A la edad que tenemos ya empezamos a tener Alzheimer. Y entonces tantos códigos y tantas cosas. Habrá que pedir ayuda. Para eso están los hijos. Para que la comunicación con sanidad no se pierda, uno de estos vecinos se va a convertir además en agente comunitario. Esta persona, lo que vamos a tener con ella es un feedback. En el momento en que él detecte una necesidad de salud, va a actuar de contacto. Navares de las Cuevas es el 10º pueblo segoviano que ya ha recibido esta formación. Hasta marzo las clases se extenderán a 400 localidades. La lluvia complica aún más el tráfico en la salida de las grandes ciudades durante este inicio del Puente de Todos los Santos. La DGT espera 5,5 millones de desplazamientos, un 1,5% más que en 2019. Los pueblos de la comunidad serán el destino de muchos ciudadanos que desde hoy disfrutan de ese Puente de Todos los Santos. El tiempo no acompaña, llueve en casi toda la comunidad, pero por las carreteras de Castilla y León, la DGT espera el desplazamiento de casi 800.000 vehículos. Enar Valerio. Sí, tráfico prevé 5,5 millones de desplazamientos en todo el país y cerca de 800.000 por las carreteras de nuestra comunidad. Es la segunda gran operación salida desde que se inició la pandemia y se espera un aumento del tráfico de cerca de un 2% respecto a este mismo Puente de Todos los Santos de 2019. Se trata además de una operación especial porque a los habituales trayectos interurbanos de este tipo de puentes se suman también otros recorridos más cortos para acudir a los cementerios de los municipios. Eso unido además a la previsión de lluvia para estos
los 4 días, y también al adelanto de la noche al cambiar el horario de invierno este fin de semana hace que la Dirección General de Tráfico pida especial precaución a los conductores, al menos hasta el lunes, hasta la medianoche del lunes, que es cuando finalizará este dispositivo especial. Tras la presentación de ayer, los presupuestos de la comunidad dan un nuevo paso. Desde hoy están registrados en las Cortes y ahora falta negociarlos con los grupos de la oposición. Hoy los han conocido los grupos y hemos podido acceder a todos los detalles, entre ellos el reparto por provincias. Solo la mitad de los 12.800 millones está territorializado, pero de esa parte destaca en primer lugar León, con un gasto del 19%. En último lugar, Soria, con un 5%. Las cuentas no fijan destino por provincias para todo el montante y dejan 5.500 millones sin territorializar, pero del que sí se reparte obtenemos este ranking. Encabeza León con 1.380 millones, seguido de Valladolid con casi 1.300. También Salamanca y Burgos superan el millar. Con la mitad de esa cantidad se sitúan Zamora con 579, Ávila con 538 y Palencia con 526. En Segovia se ha presupuestado un gasto de 476 millones y en último lugar Soria con 360 millones. Por áreas destacan los más de 32 millones de euros para obras en hospitales o los más de 12 destinados a centros de salud. A ellos se añaden otros 20 que irán al centro de hemoterapia. En Fomento destacan los 90 millones para la conservación de carreteras y transportes o los 4,5 que recibirán las estaciones de autobuses. También la vivienda será impulsada, con 8 millones para vivienda protegida y cerca de 25 para rehabilitación. Las cuentas contemplan 45 millones para vertederos y plantas de depuración y 16 para sustitución de calderas y redes de calor. En cuanto a las empresas públicas, desde ellas se van a invertir en nuestra comunidad más de 468 millones de euros, cifra que en el caso de las fundaciones públicas es de 227 millones. El secretario regional de los socialistas ha sido muy crítico con los presupuestos en una primera impresión. Considera que la Junta no puede sacar pecho por el crecimiento de las cuentas porque principalmente se debe, dice, al Gobierno central y a los fondos europeos. La inversión en sanidad, precisamente lo más importante, lo que más deteriorado está en esta comunidad autónoma, lo que más necesita inversión, es una de las partidas que menos crece. Crece nada más y nada menos que 5 veces menos de lo que ha crecido el presupuesto de sanidad en el presupuesto general del Estado. El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, cree que si el único reproche que el PSOE hace a los presupuestos se refiere a la partida de sanidad, es que tienen poco que criticar. Después de la subida del año pasado del 40 y tantos % de los presupuestos y que este año vuelvan a subir cuando tenían que haber decrecido porque ya no es el mismo gasto en materia de pandemia, pues eso quiere decir que no tienen mucho de dónde criticar. En política nacional, el Gobierno ha conseguido a última hora quitar 2 piedras que iban a obstaculizar el camino de los presupuestos generales en el Congreso. Esquerra Republicana y el PNV han accedido a no presentar enmiendas a la totalidad a las cuentas, lo que prácticamente garantiza su tramitación parlamentaria. No lo hacen como un gesto altruista con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los nacionalistas vascos obtienen la gestión del ingreso mínimo vital para su comunidad autónoma y los independentistas que se proteja el catalán en la producción audiovisual. Es algo que restablece la confianza y que nos permite avanzar hacia una nueva etapa que se abre ahora de negociación del presupuesto y de las enmiendas parciales, pues nos permite contemplarlo con un cierto optimismo. Lo que se ha pactado para no plantear una totalidad a los presupuestos es que Esquerra Republicana fijará una cuota de producción audiovisual en catalán, en esta ley audiovisual. Esta imagen pone fin a una etapa de tirantez entre el Vaticano y la Casa Blanca. El Papa Francisco ha recibido en audiencia en la Santa Sede al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer mandatario católico en su país desde Kennedy. Han mantenido un encuentro cordial de 1 hora y cuarto en el que han hablado del cambio climático, la situación de la pandemia y los movimientos migratorios.
Es una de las piezas clave de los ayuntamientos, pero cada vez menos consistorios cuentan con ellos, sobre todo en los pueblos pequeños. Son los secretarios municipales. Muchos se jubilan y no reponen su puesto, otros, casi la mitad, son interinos. El responsable de convocar las oposiciones es el Estado, al que le piden más plazas. Su labor es fundamental. Sin el secretario interventor, un consistorio no puede celebrar plenos o incluso no puede pagar gastos como las nóminas de los trabajadores. En el caso de los ayuntamientos pequeños, no solo lo que son asuntos de pleno o decretos de alcaldía, es que completamente todo, ni atención al público. Su gran problema es la escasez de plazas. Raúl desempeña su labor en varios municipios a la vez. Sus funciones se han incrementado con los años y están desbordados. Había pueblos en los que no iban a más que un rato, un día a la semana, y hasta la semana siguiente ya no volvía. Y lo que me daba tiempo a hacer en ese rato lo hacía, y lo que no me tocaba hacerlo en casa. Además, la mitad de los secretarios interventores tiene plaza fija, la otra mitad son interinos. Piden al Estado que se convoquen más plazas, justo cuando muchos están en edad de jubilación. Y es que ahora no se cubren todas. Por ejemplo, en Valladolid. Este año van a incorporarse a la provincia 3 funcionarios de nuevo ingreso y llevamos 6 jubilaciones. Eso os puede dar una idea de cómo está la situación. Con la Junta negocian que la adjudicación de los interinos ante una baja sea más ágil. Para ello se estudian cambios en la bolsa y la exigencia de pruebas de acceso tanto para la bolsa como para los puestos ofertados mediante convocatoria y así evitar que lleguen interinos sin nociones básicas de la gestión local. La localidad riojana de Lardero no termina de creerse lo que ha sucedido. Un niño ha sido asesinado, supuestamente por un hombre que se lo había llevado del parque. El cadáver apareció en un portal. El presunto culpable ha sido detenido. En su historial figura otro crimen y una agresión sexual en 1998. Entonces fue condenado a 30 años de cárcel. Este es el momento en el que la Guardia Civil se llevaba al presunto autor del asesinato de un menor de 9 años en la localidad riojana de Lardero. Algunos vecinos incluso se abalanzan sobre el coche policial después de sacar al detenido de su garaje. El homicidio ocurría anoche. Una llamada al 112 denunciaba la desaparición del menor. Además, hay quienes alertaron de que un hombre se llevaba a un niño. Varios incluso aseguran que no es la primera vez que lo intentaba. Antes de 2 semanas intentó coger a otra niña, que sí, ahí la policía tenía constancia de ello porque llamaron y todo y le dijeron. Al llegar la Guardia Civil y la policía encontraron al menor inconsciente junto a un varón en el interior de un portal. Salió él con el niño en brazos diciendo que se había desmayado. El detenido de 54 años tiene antecedentes. En 1993 fue condenado a 7 años de prisión por una agresión sexual. ¿Quién nos ha avisado de que este señor se venía a vivir aquí? Tendremos derecho a saber quién tenemos viviendo al lado, ¿no? Además, en agosto de 1998, en el conocido como crimen de la inmobiliaria, se le sentenció a 30 años. Le quedaban todavía 2 para cumplir la sentencia y estaba en libertad condicional desde abril del 2020. Ahora el detenido está pendiente de pasar a disposición judicial. Los funcionarios de prisiones se sienten abandonados por las administraciones y denuncian estar expuestos a peligros diarios en su trabajo. Hoy se han concentrado para pedir que se les considere como agentes de la autoridad y, sobre todo, para que refuercen unas plantillas que consideran muy mermadas. Con una plantilla envejecida para las situaciones a las que se tienen que enfrentar, con una media de edad de 55 años y con al menos 700 funcionarios menos. Esa es la situación de los trabajadores de los centros penitenciarios en Castilla y León. Por eso hoy se han concentrado a la puerta de las cárceles de toda la comunidad, como en esta de Dueñas, en la provincia palentina. Lo hacen también impulsados por las últimas agresiones que han sufrido, una de ellas a funcionarios en Salamanca. La fábrica de galletas Siro no pasa por sus mejores momentos. Ha pedido un rescate de 100 millones de euros al SEPI y negocia con los sindicatos posibles soluciones para reducir una deuda total de 300 millones. El comité de empresa de la compañía palentina rechaza sentarse a negociar en los términos que les han planteado. Los comités de empresa no alcanzan a comprender cómo se ha llegado a esta situación. Todo ha empezado por una deuda que existe por ahí, que todos nos hemos enterado por la prensa, en primer lugar. Después nos ha comunicado la empresa que era cierto
y que nos iba a presentar un plan de competitividad para tratar de salir de esta situación. La deuda alcanza los 300 millones de euros, pero lo que plantea Cereal Tosiro para reducirla no convence. Hablan de quitar salarios, de quitar complementos, de no dejar a la gente que se jubile, ni siquiera permitirles los contratos relevos, las licencias, todo, retroceder todo. Y todos los delegados lo rechazan de manera frontal. No hablan de negociar con el informe, hablan de suprimir todos los conceptos y que es por ahí por donde tenemos que entrar. Denuncian que ya se han practicado 3 despidos, preparan movilizaciones para las próximas semanas frente a los centros de trabajo. Pero lo que queremos dar a entender es que estamos unidos todas las plantas en una misma dirección. La compañía, que ya ha pedido un rescate al SEPI, justifica su plan de competitividad como reclamo para potenciales inversores. Ya ha vendido 4 de las 12 plantas que tenía. Actualmente cuenta con 1.200 trabajadores en sus centros de venta de Baños, Aguilar de Campo y Toro. Las emisiones de efecto invernadero siguen aumentando 6 años después de los acuerdos de París para luchar contra el cambio climático. El mundo afronta así la cumbre del clima de Glasgow, la que, según los expertos, puede ser la última oportunidad para frenar el calentamiento global. Nos lo advierte desde Naciones Unidas alguien que ya sabe lo que es que su mundo se acabe. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es vuestra excusa? Vais directos a un desastre climático. Con este dinosaurio, la ONU trata de concienciar para que se alcancen compromisos reales en la cumbre de Glasgow. Se llega a esta cita sin que se estén cumpliendo globalmente los acuerdos de París de 2015. Lejos de mejorar, este año ha aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Los compromisos actuales que han presentado los países nos llevan a aumentos de temperatura de cerca de 3 grados centígrados y lo que se comprometieron en el Acuerdo de París era a no superar el 1,5 grados. El objetivo en Glasgow es que la comunidad internacional se comprometa a alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo y mantener el objetivo de que el calentamiento global no pase de 1,5 grados. De lo contrario, corremos más riesgo de llegar a escenarios donde no podamos adaptarnos al cambio climático, que el cambio de temperaturas, el cambio de los patrones de precipitación sea tan grande que no seamos capaces de adaptarnos de la forma adecuada. Aumentar muchísimo las sequías, los eventos climatológicos extremos, las lluvias torrenciales, las olas de calor. Los eventos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático suponen de media 700 muertes y daños de 900 millones de euros cada año en España. Soria se moviliza ahora mismo por la fiscalidad diferenciada. La plataforma ciudadana Soria Ya abandera una manifestación a la que se han sumado 50 colectivos de todos los ámbitos. Irene Rodríguez, ¿cómo se está desarrollando la cita? Con gritos de Soria Ya y rotundamente sí ha partido de esta plaza Mariano Granados la manifestación convocada por la plataforma ciudadana Soria Ya para que se logre aplicar la fiscalidad diferenciada en esta provincia. Al llamamiento han acudido hasta 50 colectivos de todos los ámbitos de la sociedad soriana, empresariales, sindicales e incluso vecinales, y también se han sumado a la reivindicación las plataformas de Teruel Existe, Cuenca Ahora y la coordinadora de la España Vaciada. El 20% en descuento en costes laborales de los trabajadores, bueno, eso beneficia a todo el empresariado de esta provincia, al 99% de las empresas. Cuando de Soria nos dicen que tenían que estar aquí para reivindicar lo que reivindican, pues nosotros estamos aquí como movimiento ciudadano, que tenemos pues la gran virtud de que somos los más veteranos de toda esta movida de la España vaciada. Una gran conciencia a la hora de luchar contra la despoblación y que junto con Teruel Existe han sido los grandes pioneros de España. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera. Los donuts. ¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts! Sí, todos llevan donuts. Mi primo toma mucho Zumosol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Bebe fruta, bebe energía, bebe Zumosol. ¿Qué queréis desayunar? Costa Rica y nada más. Con dibujos divertidos, Costa Rica es la más guay. Ya no habrá más anuncios como estos. La prohibición de la publicidad dirigida a niños de dulces, galletas, helados o bebidas calóricas ha desatado un enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ministro de Consumo. Un tuit de Isabel Díaz Ayuso ha encontrado una rápida respuesta de Alberto Garzón.
La prohibición hacia estos anuncios, aplicable a productos ricos en azúcares y grasas, que la Organización Mundial de la Salud considera nocivos, supone un problema para los publicistas y pretende cambiar una costumbre muy arraigada entre los más jóvenes, darse un gusto comprando golosinas. Costumbre hay. Cuando te quieres dar un capricho tal, siempre recurrías al bollicao. Los domingos con los abuelos siempre se compraban algún tipo de chucherías de ese tipo, chupachuches, bollicaos o lo que fuera. Y los anuncios hacen su trabajo. En especial yo me acuerdo de los anuncios de Chupa Chups, era muy popular para los niños y era algo pues, que todos en algún momento hemos pedido a nuestros padres que nos lo compraran. Prohibir la publicidad de dulces, galletas, helados o bebidas calóricas le da la razón a esas familias que lo han tenido siempre claro. Tú a un niño le pones una fiambrerita con fruta cortadica y ese niño comerá fruta cortadica en el colegio. Pero picar en las tiendas cualquier producto subido de azúcar ha sido un clásico durante generaciones. El goloseo es de toda la vida. Los niños, según su propina, vienen con los papás, vienen con las abuelas, ay, dame 3 cositas para los críos. Ahora los publicistas se encuentran en la disyuntiva de qué alternativa elegir. Vamos a tener que pensar en de qué forma podemos llegar al consumidor final, que no sea a través de la publicidad, sino que será a través de los contenidos. En televisión, la nueva normativa afectará a los horarios y programas infantiles y a los canales dirigidos a menores de 16 años. La actriz Petra Martínez y el director Juan Margallo han plasmado su huella esta tarde en el Paseo de la Fama de Ponferrada, a las puertas del Teatro Vergidon. Suman así su nombre al de otros artistas como El Brujo, Miguel Reyán o Verónica Forqué. Son pareja profesional y sentimental, ella conocida, entre otras cosas, por su papel en la serie La que se avecina. Él ha conseguido la medalla de oro al mérito a las bellas artes. Es agradable, es una forma de acordarse de uno. La gente que lo organiza dice, ay, pues que venga esta pareja. Además dice, yo en Ponferrada tengo mucha mano, ¿no? La Seminci ha estrenado el documental El sueño de Sigena. En él, el astrofísico Juan Naya se embarca en una aventura vital, recrear cómo fue la sala capitular del monasterio de Sigena, que da nombre a la película. Sus pinturas estaban consideradas la Capilla Sixtina del Románico. Es como una tragedia greca en 3 actos, pero en realidad es un poco thriller, un poco arte, un poco historia de vida. La película va no solamente de recrear, sino va de redescubrir nuestro pasado, redescubrir nuestras esencias. Acercar, vamos a decirlo así, al público general realmente no solo la importancia del monasterio, sino también toda su trayectoria y las incógnitas que el monasterio tenía. El sueño de Sigena está dirigido por Jesús Garcés, que ganó un Globo de Oro en 2018 por su película sobre Caravaggio. Ahora se mete de lleno en otra enigmática y artística historia dedicada a este monasterio único en la Edad Media. Sigena, situado en la comarca aragonesa de los Monegros, fue un referente en la cristiandad. Pues así nos vamos, les dejamos ahora con los deportes y con Javier Mardones. Que pasen un feliz puente. Adiós.